Shabbat Shalom. Esta tarde espero que todos estén muy bien y para ello quiero compartir con ustedes en este día de Shabbat, que el Shabbat es un ciclo semanal en donde Dios abre un portal en la semana para tener mayor capacidad de absorber las cosas divinas y asimismo ser bendecidos. Es algo como el ritmo del corazón, tiene un momento en que descansa y otro momento bombea. Así de esa manera el Shabbat es el, vamos a decir, como el descanso que hay en el mover de la tierra, que es como un ente vivo y que el Señor establece en sus tiempos para ser bendecido. Entonces, en esta ocasión te hablaré acerca de algo que he nombrado siembra en especie. Y esto tiene que ver con el Evangelio de Juan. Ahí comenzaré en las famosas bodas de Caná. En el capítulo 2 del Evangelio de San Juan comienza diciendo: y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y también fue invitado Jesús y sus discípulos a la boda. Y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo: no tienen vino. Y él les dijo: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que servían: háganlo todo lo que él les diga. Entonces conocemos la historia, cómo el Señor transforma el agua en vino, y eso que hubiera podido ser una vergüenza para esa boda, que así como si faltara la comida y faltara el vino, sería algo que daría mucho de qué hablar a todos sus invitados, y sería una vergüenza que arruinaría la felicidad de ese día. Entonces, al principio el Señor, cuando dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora, es en referencia a que el vino también tiene un simbolismo espiritual. Es cuando el Señor dice que no ha de tomar la copa que que Dios le ha delegado, es que había de ser su voluntad de ser sacrificado. Entonces por eso dice: no ha llegado mi hora, que haga, que es en obediencia lo que tiene que hacer de parte de Dios. Pero aquí vemos que era una necesidad física, algo que necesitaban en esa boda, y que iba a ser de bendición para el Señor Jesús, en algo que te explicaré al final del video. Para ello también voy a tomar una escritura muy famosa que está en el libro de Génesis, que es el libro de los principios, que está al principio también, pero es el libro de los principios. Y el famoso personaje de Abraham. Abraham fue escogido por Dios. El Señor le da una promesa de que de su descendencia saldrían naciones que bendecirían al mundo, pero pasa el tiempo y Abraham no puede tener hijos con Sara, que es la mujer que Dios le había asignado. Entonces el Señor, en el capítulo 15, después de que Abraham va a rescatar a Lot, un error que había hecho, dejado ir a su, vamos a decir, a su hijo adoptivo, su hermano pequeño, como quieran llamarlo, porque le había sido asignado a él. Él lo rescata, y entonces Dios lo bendice y le dice: para bendecirte necesito que me hagas. Te lo voy a comenzar a leer en el capítulo 15, desde el versículo 6. Y creyó a Yahweh y se lo contó por justicia, y le dijo: yo soy Yahweh, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Yahweh, ¿en qué conoceré que la tengo que heredar? Él le estaba diciendo, le estaba, vamos a decir, ¿para qué la quiero si no tengo hijos? Y el Señor le respondió: apártame una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y también un palomino. Y a los que han escuchado esta historia sabemos que Abraham iba a sacrificar estos 5 animales para ser bendecido. Y él prepara muy bien, vamos a decir, como si fuera a hacer esa becerra, esos animalitos, como si se los fuera a comer. Él los destaza y los pone al holocausto. Pero los animales pequeños, la tórtola y el palomino, él solamente yo creo que los mató, los degolló y los aventó ahí. A lo mejor con todo y plumas, no hizo un esfuerzo, los menospreció. Entonces el Señor le dice: mira, Abraham, tú vas a estar bien, ¿verdad? Durante toda tu vida, no te va a faltar nada, pero a tu simiente, a
a los problemas que vienen en tu familia y en tus descendientes durarán hasta serán presos por 400 años en Egipto, que era, vamos a decir, el poder mundial, pero que era algo no conforme a la ley de Dios, a lo que había sido el llamado. Entonces, con el paso del tiempo, nosotros observamos que el Señor va revelando sus leyes por escrito a Moisés en lo que es la ley, y ahí vemos que cada animal tiene un significado. Por ejemplo, la becerra o el toro, ese tipo de animales tienen mucho que ver con la provisión para adquirir alimentos, para adquirir un bienestar, que no ser pobre. La cabra tiene que ver todo con nuestras torpezas que cometemos en pecados, y así vamos viendo cada cosa. Pero lo que es la tórtola y el palomino tienen que ver con esposa e hijos. Y esos dos sacrificios Abraham los hizo mal. No fueron aceptados por Dios. Él le da otra oportunidad donde le acepta los 3 primeros sacrificios, pero le dice, tu descendencia, tu familia va a padecer a causa de ese mal sacrificio que él hizo. Entonces, como vuelvo a decir, la ley muestra que en los sacrificios, por ejemplo, para cuando nacía un niño, eran esos pajaritos. Vamos a observar nosotros aquí en Lucas 2, como el mismo Señor Jesús cuando nace. Lucas 2, 24, desde el 23 dice, como está escrito en la ley del Señor, estoy leyendo Lucas 2, 23 al 24, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para dar la ofrenda, conforme a lo que está escrito en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces vemos cómo ese sacrificio es en relación a la familia. Y mi punto que quiero compartir contigo hoy y que le puse como título Siembra en especie, tiene que ver a que muchas cosas que nosotros no hemos superado han sido a causa de maldiciones. No que tengamos un mal pastor, que no nos hayamos esforzado, sino que hay maldiciones que no se han roto. Y no me refiero a que no sea salvo, sino que hay cosas que a causa de otras leyes todavía no se quebrantan. Y el sembrar en especie es algo que nosotros podemos apreciar muy fácilmente, en el sentido de que vamos a poner varios ejemplos. Si tú fuiste drogadicto y saliste de drogas así como yo, entonces tú no quieres que eso pase a tus hijos. Entonces, por ejemplo, yo ayudo a un centro de rehabilitación de drogas, y eso me trae vamos a decir, una retribución de parte de Dios en proteger a mis hijos, y hasta por 3 generaciones, de que no caigan en las garras de lo que son drogas o alcoholismo. Por otro lado, he compartido en una ocasión estuve en una iglesia que estaba muy próspera comenzando, y el hombre 100% llamado por Dios, su esposa, pero no tenían todavía alguien que les proveyera de música en vivo para alabar a Dios. Y me dijeron, vamos a tener unos invitados dentro de poco, un grupo que viene de, creo que San Antonio, Dallas, no recuerdo. Y yo le digo, ¿sabe qué? Dele una ofrenda a ellos. De otra manera hubiera podido ser, ¿sabe qué? Ayude a algún niño que quiera aprender música y páguele la escuela para que aprenda. Entonces está sembrando en especie, y eso lo va a retribuir, que ese lugar que está invirtiendo en esa área, nunca le falten levitas, nunca le falten cantantes ni músicos para el Señor. Entonces, hace apenas el año pasado se casó mi hija Alejandra, y tenía otro hijo sin casarse, el tercero, Daniel, ¿verdad? Joven también, pero todavía tenía él en su anhelo de encontrar a alguien adecuado. Y cuando se casa mi hija en noviembre, ella se casó en México, le digo yo a mi hijo, ¿sabes qué? Aprovecha esta ocasión para que vayas, pero lleva una ofrenda, o sea, dale algo
que te duela, invierte un poco para que tú seas bendecido. Entonces mi hijo, un poco incrédulo acerca de estas enseñanzas, porque pues, los jóvenes en su inmadurez, tanto física como espiritual, pues dudan de ciertas cosas, pero gracias a Dios me hizo caso. Y después del matrimonio y que él pudo ofrendarle algo a su hermana, no pasaron ni 2 meses cuando él conoce a una joven, casualmente con el mismo nombre de mi hija Alejandra. Y al pasar los 6 meses se enamoran y se casan. Entonces, el sembrar en especie es algo que va a retribuir, y si tú estás viendo tu falta, entonces debes de aprovechar. Por ejemplo, yo viví mucho tiempo en el área del Paso y ahí se padece mucho que hay gente que venimos de México que está sin papeles. Entonces yo les decía a los hermanos, inviertan, ayuden a alguien que esté necesitando hacer sus papeles y no tenga dinero. Ayúdenlo económicamente para que esa bendición venga sobre ustedes. Entonces algunos yo creo sí me hicieron caso, otros no lo sé, pero lo que sí creo es de que es una ley y sucede. Entonces quiero que tú observes el área débil que tengas o lo que creas que no has podido superar, ya sea una enfermedad, una falta de algo, y que tú inviertas en alguien más. Por ejemplo, como dije, si tú no te has casado, busca a alguien que esté por casarse y que esté pasando dificultades para poder casarse, o sea, que le falte un poco de dinero, ayúdalos económicamente. Si tienes necesidad de que tus hijos salgan de la drogadicción, ayuda a un centro de regeneración para drogadictos. Ahora, yo te dije que al final de este video, que es relativamente corto, te iba a decir qué beneficio tuvo el Señor al que su primer milagro fuera en relación a que fuera en una boda. Nosotros sabemos que la iglesia es conocida por su novia y que él viene como un novio dispuesto a casarse. Entonces él invierte en una boda y nosotros sabemos que compra la iglesia con su sangre, logra su objetivo. Y el primer milagro en el que él invierte su poder es precisamente en esas bodas de Canaán. Entonces hay que sembrar en especie. Para esto quiero dejarte un proverbio en reflexión que me confirma esto que te estoy diciendo aún más, que es el proverbio 28-27, y dice de esta manera. Dice, el que da al pobre no tendrá pobreza. Entonces estamos viendo aquí nuevamente esa ley de sembrar en especie. Si tú eres una persona que de lo mucho o de lo poco que ganes, te puedes parar a dar una ayuda. Yo no le llamo limosna, le llamo una ayuda económica, porque limosna hace ver muy menospreciado ese acto. A mi modo de ver, nunca padecerás necesidad, ¿verdad? Yo tengo la costumbre de que la ropa que uso cada año la regalo y casualmente siempre, no casualmente, por ley, siempre tengo más cosas. Incluso ahorita mismo creo que en mi ropero tengo ropa que ni siquiera le he quitado la etiqueta. Y veo como otras personas, incluso les digo a mis hijos, oye, ¿cómo tienes 40 camisas ahí que ya ni usas? Regálalas. Y a mí me sucede que voy a las tiendas y las cosas que me gustan están a mitad de precio, a la tercera parte del costo, y a mí no me sorprende, porque sé que Dios es el que me ayuda. Si yo necesito algo, ¿verdad? Y no es que lo ande buscando, Dios me lo pone. ¿Por qué? Porque sé que sembrando eso de esta manera estoy haciendo cumplirse una ley que va a traer cosas a mi favor. Así es de que shalom, y espero que sean bendecidos con este pequeño video de enseñanza. Hasta luego.